Bien. ¿Qué habíamos visto en la última clase? No se acuerdan porque ni vieron el video, porque no estaba el video subido. Habíamos visto cómo se hace una tarea en FreeRTOS, ¿sí? Y si yo mal no recuerdo, no habíamos visto ejemplos, solo habíamos visto las diapositivas. Entonces, arranquemos con un ejemplo sencillo. Algo de esto sí les había dicho. ¿Qué tienen que hacer ustedes para poder usar FreeRTOS en lo que vienen trabajando? Agregar el module FreeRTOS. Este no hace falta, este porque el ejemplo lo utiliza, ¿sí? Es algo parecido a la HAL que nosotros construimos, que ya está metida dentro de Muhu, que nosotros no usamos. Así que solo este pedacito, module FreeRTOS en modules, y con eso ya va a estar disponible FreeRTOS para el proyecto. Además de eso, tenemos que incluir FreeRTOS como primera archivo de inclusión. Sí o sí, antes que los otros archivos de FreeRTOS. ¿Sí? Por ejemplo, este task te da acceso a todas las funciones para manipular las tareas. La función para crear tareas y las funciones para suspenderlas por tiempo están en task.h. Antes del include de task tiene que estar el FreeRTOS, ¿sí? Entonces, en general, FreeRTOS va a ir primero. Y tienen que incluir FreeRTOS y los archivos que hagan falta para las funciones que necesitemos. Como esto es muy modular y la idea es que ocupe la menor cantidad de flash y de RAM posible, ustedes van a ir incluyendo lo que haga falta, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a encontrar que hay 5 módulos de FreeRTOS, uno para manejo de tareas, otro para manejo de sincronización y semáforos, otro para manejo de colas y otro para manejo de eventos, creo, si mal no recuerdo, ¿sí? Entonces, en función de lo que quieran usar, tienen que ir haciendo la inclusión. Para esto van a necesitar ver la documentación oficial de FreeRTOS para ver cómo se llama la función, qué argumentos recibe, porque si bien hay un resumen ahí en las diapositivas, es solamente como para arrancar. La documentación de FreeRTOS la encuentran en freertos.org. Documentación. Con internet es más fácil. API Reference. Y acá tienen, ¿ve? Creación de tareas, control de tareas, utilidades. Entonces, si se van a creación de tareas y se van a XTaskCreate, ¿sí? Les dice que está en task.h, o sea que tiene que hacer el include de esto, les da el conjunto de funciones, les explica cómo se utilizan y muchas veces, por ejemplo, con esta, les dice, cuidado, que tiene que estar definido include beta suspend en el FreeRTOS config para que esa función esté disponible. Hay muchas funciones que no están disponibles a menos que ustedes las prendan. Eso se hace aquí. En el include ustedes van a tener que definir un FreeRTOS config. Yo les voy a dar, sacan de cualquiera de estos ejemplos el suyo y después si hace falta lo ajustan. No debería hacer falta mucho ajuste. Acá se definen muchas cosas. Se definen funciones que yo quiero tener habilitadas, como por ejemplo las que me decía recién. Si quiero que esté disponible el cambio de prioridad, si quiero que esté disponible borrar las tareas, ¿sí? Entonces puedo sacar o poner funciones con la idea de minimizar el footprint, lo que ocupa el sistema operativo final. Pero hay otras cosas que definen el funcionamiento del procesador. Por ejemplo, de dónde saca el clock el SysTick y cuántos ticks por segundo tiene que influyen en el delay. Incluso hay unos define que le dicen qué es lo que hay que hacer cuando el sistema operativo hace, o sea, cuando ustedes programan, muchas veces tienen que controlar argumentos. Cuando controlan argumentos hay dos tipos de controles que pueden hacer.
los controles de cosas que podrían suceder mal y esperan que sucedan mal, y los controles de cosas que no deberían suceder nunca. Si yo les pido que busquen un dato en un array o que me devuelvan el dato a partir de un índice, el índice no puede ser negativo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas de esto y esto son como de cajón, digamos, o sea, no son errores lógicos, muchas veces se hacen con una función que se llama assert. Esa assert lo que hace es decir, mira, esto debería cumplirse y si no se cumple, no puedo seguir porque no tiene razón, o sea, el punto en el que estoy entrando no tiene lógica, ¿sí? O sea, no es un error que yo tengo previsto que ocurra, es un error que en principio no debería suceder, ¿sí? Entonces, esos controles que son demasiado descabellados se hacen con assert. Lo que están haciendo acá es decirle, ¿qué sucede si hay algo mal configurado? Ese config assert lo que está haciendo es verificar que vos configuraste bien ciertas cosas de FreeRTOS. Y si configuraste mal algunas de esas cosas, va a ejecutar esto, que es un lazo infinito que se cuelga todo. Entonces se te va a frenar todo y vas a tener que empezar a ver qué es lo que sucede. Vos podrías decir que te imprima por un puerto serial el error de diagnóstico. ¿Sí? ¿Esa verificación la hace el compilador? No, FreeRTOS. FreeRTOS en tiempo de ejecución. Los assert siempre se hacen en tiempo de ejecución. Pero normalmente cuando se viola un assert en un programa de escritorio, el programa termina. O sea, cuando vos no cumplís un assert, en principio no podés continuar la ejecución. Mientras que cuando vos tenés una situación de error de la que te podés recuperar, es distinto, ¿sí? Entonces los assert son para errores que no me recupero. De hecho, los test assert cortan el test. Sigue con los otros test, pero ese test lo cortan, ¿sí? Acá lo que te dan es la posibilidad de que vos generes más información, o sea, prendas un LED o generes de alguna forma un aviso mejor que se colgó el programa y hay que debuguearlo, ¿sí? Entonces, hay hasta algunos pedazos de código metidos acá adentro. No es fácil generar este archivo de cero. En general te dan una plantilla para tu procesador y de esa plantilla vos vas modificando a medida que te va haciendo falta y te vas poniendo más canchero. Pero piensen que si esto no está bien definido, ni compila. O sea, algunos errores acá pueden generar que no compile y que les dé errores raros en la compilación, ¿sí? No es un simple archivo de configuración, tiene un impacto bastante importante este archivo, ¿sí? Por eso vamos a arrancar con una plantilla que sabemos que más o menos funciona. Y si tocan algo y deja de andar, vuelvan para atrás o fíjense porque, como les digo, puede ser que de repente no compile y salten 10.000 millones de errores porque se equivocaron en algo de esto. Con eso deberíamos de tener ya acceso a crear, o sea, a interactuar con la parte de tareas de FreeRTOS. Entre hoy, el miércoles y el viernes, vamos a ver qué otras cosas nos va a ofrecer FreeRTOS. Sí, se tiene que llamar así como está. Porque este archivo hace un include de ese archivo. Igual que hicimos nosotros con nuestro config. El nombre no es negociable. Para definir una tarea, lo que voy a definir es una función, como en el ejemplito ese muy sencillo que yo les había dado. La única diferencia es que nuestras funciones van a recibir argumentos. Un argumento, un puntero. O sea, una tarea de FreeRTOS tiene que tener siempre la forma void asterisco. Y el nombre que ustedes quieren. Normalmente las tareas van a ser lazos infinitos igual que si fueran el main, ¿sí? Y van a correr todas concurrentemente. Vamos a hacer una cosa muy sofisticada, prender el LED medio segundo y apagarlo medio segundo, ¿sí? Entonces, un while indefinido, esta es la función de la HAL para prender el LED azul y esta es la función para esperar 500 milisegundos con espera pasiva. O sea, esa función va a hacer que la tarea entre en bloque por 500 milisegundos. En esos 500 milisegundos, como no hay nada más que hacer, nadie va a ejecutar y al final de los 500 milisegundos se va a reactivar, va a prender el LED y va a volver a pasivo. O sea, fíjense que a la larga van a ejecutar unos... El tiempo no vamos a estar haciendo nada. El sistema operativo va a estar tratando de darle a alguien que ejecute. Pero este sistema operativo lo va a hacer solo. Solo.
O sea, si yo hago otra función en ese tiempo, la verdad es que otra tarea en ese tiempo, él solo se va a dar cuenta que no está haciendo nadie y lo otra, o yo tengo que configurar. Vos tenés que configurar las prioridades. Vos tenés que configurar qué querés que suceda cuando las dos quieren hacer cosas al mismo tiempo y solo podés hacer una. ¿Sí? Entonces tu problema no es cuando no hay más que una para hacer, sino tu problema es cuando hay muchas para hacer. ¿En qué orden querés que se vayan haciendo? Y junto con eso es muy importante que una vez que vos termines, sueltes el procesador. O sea, que no te quedes esperando usando el procesador en un lazo, porque entonces a las otras no le va a tocar nunca, porque no pierdan de vista que en realidad nunca se ejecuta más de una. Sí. Está bien, en un procesador que tenga 2 núcleos, 2, pero estamos en la misma. O sea, el procesador es uno solo, aunque seamos multinúcleo y tengamos 8, está bien, son 8, pero el problema es el mismo. Yo tengo muchas tareas y pocos procesadores. Entonces, si las tareas que están en los procesadores no lo largan nunca el procesador, las otras no se van a ejecutar jamás. En los sistemas operativos embebidos que utilizan un planificador FIFO. Si utilizan round robin, si hacemos una ronda así, le vamos dando un ratito a cada uno y todos se van a ejecutar más lento, pero se van a ejecutar. ¿Sí? Pero para poder predecir tiempos, a nosotros nos convenía terminar la tarea más prioritaria, pasar a la que seguía, pasar a lo que seguía. Para eso necesito que la más prioritaria suelte el procesador cuando termine, porque si no va a seguir monopolizándolo. ¿Sí? Entonces vos lo que tenés que configurar son las prioridades. Si todas se desbloquean juntas, ¿cuál querés que se haga primero? ¿Cuál querés que se haga después? ¿Cuál querés que se haga después? Pero si dentro de la tarea, por más que sea prioritaria, tengo un lazo como ese en el que no debería estar haciendo nada, Deja el procesador. pero yo tengo que ponerlo. No, solamente tenés que usar las funciones de espera de él y no un delay tuyo. Ok, bien. O sea, te tenés que asegurar que lo que esperás sea a través del sistema operativo para que el sistema operativo pueda sacarte y volverte a poner en el mejor momento. ¿Sí? Entonces tenés que delegarle al sistema operativo la espera. Todas las esperas. ¿Sí? Por ahora vamos con la fácil, tiempo. Después vamos a ver qué pasa si estoy esperando cosas que vienen de otra tarea. Porque tengo una tarea que escanea el teclado y la tarea que escanea el teclado le tiene que avisar a la del reloj que cambie. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo hago para comunicar dos tareas y que no esperen activamente? ¿Sí? Pero el punto clave es que todas las esperas tienen que pasar por el sistema operativo. ¿Cada tarea sería un thread? Cada tarea es lo que decimos un thread, exactamente. O sea, cuando hablo de tarea o thread es lo mismo. Y si en este contexto digo proceso también. Proceso no es lo mismo, pero a veces se me escapa proceso. De hecho se llama comunicación entre procesos. Entonces. Y en este tiempo en el que estamos esperando, ¿se lo puede poner al procesador en modo bajo consumo? Sí, es una de las opciones que tiene FreeRTOS Config. Decirle, si no hay tarea de... O sea, FreeRTOS y todos los sistemas operativos tienen una tarea que no hace nada. Que creo que les dije que abran en su administrador de tareas. No se los dije a ustedes. Los que tienen Windows, vayan al administrador de tareas, ordenen por uso de CPU y se van a dar cuenta que hay una tarea que se llama tarea inactiva del sistema que tiene el 99.5% del uso del procesador. ¿Sí? O sea, que quiere decir que el 99% del tiempo del procesador no hace nada útil. ¿Sí? Como algo tiene que ejecutar y el sistema operativo no son más que rutinas que están ahí esperando, pero no ejecutan salvo demanda, a alguien hay que darle el procesador cuando no hay a nadie que dárselo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay? Una tarea que no hace nada, que tiene la última prioridad. Si no hay nadie mejor, se lo doy a una tarea que tiene un lazo infinito que no hace nada. O que puede hacer cosas más inteligentes, como suspender el clock. Porque si no hay una interrupción, no va a haber ningún cambio en las tareas. Entonces, hasta que no llegue una interrupción, nada cambia. Entonces, yo puedo usar una instrucción, wait for interrupt, que frena el clock del procesador, ya no hace fetch, decode y execute, para la máquina de estado finito, hasta que llegue una interrupción. Y cuando llegue una interrupción, dice, bueno, vamos a ver qué pasó. ¿Se entiende? Y puedo ahorrar energía. Entonces puedo apagar el procesador, puedo bajar frecuencia en esas tareas, es decir, no voy a hacer nada a 400 megas en lugar de 2 gigas, porque no tiene sentido hacer nada a 2 gigas. ¿Sí? Entonces, esa tarea que no hace nada puede hacer algunas cosas más inteligentes que tener solo un lazo. FreeRTOS, una de las cosas que le voy a preguntar es
¿querés que apague el procesador o querés que utilice los modos de bajo consumo, por lo menos los más sencillos, cuando no hay nada que hacer? Y de nuevo, piensen que en general van a estar no haciendo nada el 99.9% del tiempo de procesador. ¿Sí? Si diseñaron bien las cosas. Entonces, no solo es la puerta a usar el procesador más eficientemente en tiempo de respuesta o en cosas que puedo hacer, sino también eventualmente en energía. ¿Sí? Porque viene gratis. De todo eso es responsable el sistema operativo. Mi responsabilidad es usarlo bien, digamos. Mi responsabilidad es saber que si yo no desocupo el procesador siempre que puedo y lo uso para cosas útiles, esto no va a funcionar bien. ¿Sí? En este caso, usarlo bien es simplemente llamar a la función de delay del sistema operativo en lugar de hacer un lazo propio. Eso es todo. Las funciones de delay de estos sistemas operativos y de muchos sistemas operativos normalmente miden el tiempo en ticks. ¿Qué es un tick? Cada vez que se llama. Cada vez que salta el sysdig. Ustedes programan al sysdig para que produzca 1000 interrupciones por segundo, que es de hecho lo que decía ahí recién. Cada una de esas interrupciones es un tick de reloj. ¿Sí? Entonces, nuestro procesador funciona a 200 megas. Sin embargo, mi unidad básica de tiempo va a ser el milisegundo, porque tengo 1000 ticks por segundo. En realidad, en FreeRTOS y en cualquier sistema operativo, de estos de bajo nivel especialmente, yo puedo configurar el tick. Cuantos más ticks por segundo tenga, más tiempo va a gastar el sistema operativo en procesar las esperas, en planificar y demás. Entonces, si subo la cantidad de ticks por segundo, subo la cantidad de procesador que me utiliza el sistema operativo para estar funcionando. ¿Sí? Porque se ejecuta sobre los sysdig, justamente. Si bajo mucho la cantidad de ticks por segundo, pierdo granularidad en la espera. Si ustedes necesitaran generar alguna señal un poco más problemática y tratan de esperar 100 micro, no pueden. Lo menos que pueden esperar, como está planteado esto, es 1 milisegundo. ¿Sí? Como se puede reconfigurar, como no necesariamente esta relación es fija, FreeRTOS les da, o sea, las funciones propias del sistema operativo cuentan en ticks. En general en FreeRTOS un tick es 1 milisegundo, pero podría no serlo, pueden cambiar en el FreeRTOS config. Entonces, en lugar de confiar que un tick es 1 milisegundo, lo que les da es una función de transformación para que ustedes acá sí pongan el tiempo y él haga la división que corresponda y ajuste los 500 milisegundos a la cantidad de ticks que corresponda. En general va a ser lo mismo que pongan 500 o PDMS to ticks 500. Una cosa está bien y la otra cosa está mal, por más de que funcionen igual. ¿Se entiende? Una cosa va a funcionar si yo cambio la configuración y la otra no. ¿Sí? Entonces, todas las funciones de tiempo las vamos a encontrar con esto dentro. Hay otra opción que es dividir en otra constante. Yo prefiero esa que tiene forma de función. ¿Sí? ¿Dudas con la tarea? Ninguna. O sea, no hay mucho para pensar. O sea, tengo una función de delay que la tengo que pasar por esa transformación y después un lazo infinito. Hago el board setup como siempre. Hago el board setup para setear el clock. En lo que veníamos haciendo, en el board create, no llamábamos a board setup. No estaba esta llamada. O a veces no está. Esta llamada setea el clock y setea el clock del sysdig y es necesaria para que FreeRTOS funcione bien. Así que la van a tener que agregar, si no van a ver que el tiempo no va a parpadear ni para atrás ni para adelante. Y lo que me pasó recientemente es que por alguna razón misteriosa que todavía no llegué a averiguar, cuando la llaman una vez, ustedes programan la placa y anda fantástico. Desenchufan la placa, la vuelven a enchufar y no anda. En realidad sí anda, pero en velocidad tortuga. El parpadeo de medio segundo se transforma en un parpadeo como de 10 segundos. Y no descubrí todavía por qué. Si la llaman 2 veces seguidas, al inicio, se arregla el problema con el arranque en caliente. O sea, el problema es cuando ustedes la enchufan. Es como que estoy tratando de setear el clock demasiado rápido
y queda en un limbo. Así que pónganla 2 veces en el Word Create, el Word Setup, porque si no acaban a tener algunos problemas con los tiempos, digamos. O sea, van a poner un tiempo y va a ser cualquier cosa. Es como 10 o 50 veces más lento lo que ejecuta. Al punto tal que crees que no está parpadeando el LED y después de un rato que te aburrís ves que se apagó. O sea, y debería ser medio segundo, es muy notorio. ¿Sí? O sea, dentro del Word Create. Word Setup, Word Setup. Como 2 primeras líneas. Ok. ¿Sí? O sea, no va en main. Es lo mismo. Pero digamos, si dijimos que todas las cosas, todos los problemas de la placa estaban en Word Create, lo ideal es poner Word Create. ¿Sí? Problema de ella. Porque eso es un problema además de esta placa. Entonces, no, que quede ahí adentro. El main le dice a la Word, configurate. ¿Sí? Ahí en el main debería tener el Word Create. En el main sí, pero yo no estoy usando esa API, por eso es que no la tengo. ¿Sí? Yo tengo algo más básico, entonces solo llamo a Word Setup y después fíjate que hago un GPIO set direction, no creo una salida digital. Eso es porque si no me tienen que traer el digital de ustedes y en fin, hace lo mismo. O sea, esto es equivalente al Word Create que viene usando. Task Create, con eso creo la tarea. ¿Sí? ¿Qué le tengo que pasar? La función que voy a implementar la tarea, un nombre de preferencia único, porque yo después voy a poder interactuar con la tarea a partir de su ID, su handler, su número de documento, y si no lo tengo lo puedo averiguar a partir del nombre, y es más fácil averiguarlo a partir del nombre, que es constante, que no a partir del ID, que depende la secuencia en la que yo lo vaya creando. ¿Sí? O sea, el ID es un número que para mí sería como al azar. Mientras que el nombre no, lo fijé yo. Entonces me conviene ponerle un nombre único a cada tarea. ¿Sí? La cantidad de pilas que le voy a dar, y eso es todo un problemón, para arrancar FreeRTOS en el FreeRTOS config, ya me dice para este procesador, como mínimo tendrías que darle config minimal stack size. ¿Sí? Eso como para empezar a hablar. Entonces, si vos tenés una cosa muy sencillita, como en este caso, que yo llamo a una función acá y a una función acá, que por ahí llama a una función más y que no tiene grandes variables locales ni demás, debería de haber. En general, yo lo que hago es esto por 2, esto por 4, esto por 8, ¿sí? Para mantener, además, si me cambio de micro, bueno, si en este micro, en este el stack mínimo son 30 bytes. Y con eso andamos. Me voy a un micro que guarda cosas más grandes, por la razón que sea, porque guarda direcciones de retorno. A mí ahora necesita 60 bytes. Bueno, es muy probable que yo siga necesitando el doble. ¿Sí? Por los niveles de anidamiento que tengo. Entonces, en lugar de poner tamaños fijos, prefiero definirlo en múltiplos del mínimo. Lo que sea, config minimal stack es eso por 2 o el config. Eso por 2, no, 2 por. Entonces te va a dar el doble de lo que esté definido como mínimo. Esto está definido en FreeRTOS config y depende de la plataforma. O sea, pero el config de ahí está, es parte del nombre del. Sí. Como son cosas que vienen de configuración, empiezan con config. Okay. De hecho, el macro en el que podés dividir arriba es config, no es config, es port. Pero este prefijo es para saber de dónde viene. Okay. FreeRTOS tiene una obsesión con los prefijos en los nombres. Este X es porque esta tarea devuelve un dato base. Este B es porque esta función no devuelve nada, es un void. Entonces, tiene prefijos adelante de tipos de datos de dónde vienen las configuraciones. Las cosas que dependen de la plataforma, por ejemplo, arrancan con port. Entonces, si vos ves un nombre que dice port algo, eso es específico de la plataforma. Una de las grandes ventajas que tiene FreeRTOS es que está portado a casi todos los micros que se le puede ocurrir. Y se va a usar de la misma forma y vos podrías, si tenés el compilador, agarrar este proyecto y compilarlo para el nuevo micro. Suponiendo que resolvés tu problema de dispositivos de entrada-salida, ¿no? O sea, estamos hablando de tu programa que está escrito en C y tus tareas. Esas dos cosas se van a comportar exactamente igual en cualquier procesador. ¿Sí? Entonces, en su parte interna tiene todo lo que es
la parte básica del sistema operativo, o sea, cómo se manejan las tareas, cómo se crea, cómo se espera tiempo y demás, en un archivo, y después tiene un solo archivo, o dos archivos, que se llaman port, que son los que definen las cosas concretas del procesador. Cómo se crea la tarea, cómo se le prepara el stack a la tarea, cómo se hace el cambio de tarea, cómo sacas una y cómo pones la otra, cómo se le asigna la memoria de pila y ese tipo de detalles específicos ya de la plataforma. ¿Sí? Eso está en dos archivos que se llaman port y todo lo que dependa de la plataforma tiene adelante el nombre de port. Bien, creo la tarea, pila, el puntero que recibiría como argumento la función. Si yo pongo acá un puntero, ese puntero es el que recibe acá la función. Le paso null porque no lo estoy usando. La prioridad, las prioridades son numéricas ascendentes más prioritarias, o sea, exactamente al revés que las interrupciones de Siempre positiva. de NVIC y son siempre positivas. Entonces, hay un símbolo que me dice cuál es la prioridad de la tarea que no hace nada. Yo voy a estar justo una encima de esa. Y esto devuelve un código de error que puede ser pdpass para decirme que se pudo crear la tarea, o un fail si no se puede crear porque no le alcanza la memoria, por la razón que sea. Que yo acá estoy asumiendo que se crea siempre bien. Y si quiero recuperar el ID de la tarea para después poder interactuar, le puedo pasar en este último argumento una variable por referencia. Entonces declaro una variable del tipo tagHandlerID y le paso ahí con ampersand para que ahí me ponga el ID y me va a quedar el ID para poder después suspenderla, resumirla o interactuar con esa tarea. ¿Sí? Si no lo hago, puedo con otra función decirle que me devuelva el ID a partir del nombre. ¿Sí? Como no voy a interactuar con esta tarea, ni lo pido ahora ni lo pido después por nombre. Después de crear todas las cosas que me hagan falta crear, voy a arrancar el scheduler. O sea, a partir de acá va a empezar a arrancar el planificador del sistema operativo y va a empezar a revisar qué tareas están en qué estado, cuáles están ready, les va a dar el procesador y va a empezar a supervisarlo. En principio de acá no vuelve nunca. Una vez que lo arranqué, queda corriendo el sistema operativo y ya no vuelve. Sin embargo, existe un stop scheduler que lo tendría que ejecutar alguna tarea. O sea, alguna tarea podría parar el planificador y si eso ocurre, sí continuaría ejecutando acá. Normalmente la stop scheduler, igual que la start scheduler, dependen de la plataforma. Y normalmente no está implementada la stop scheduler. O sea, normalmente es una función en blanco que no hace nada. Entonces, una vez que lo arrancaste, en general no lo podés parar. Podrías, si querés, pararlo. O sea, podés escribir una función que haga lo contrario a la start y pararlo. Y volver a main. En general no se usa. Las tareas se pueden crear antes de arrancar el sistema operativo, por lo menos tengo que crear una, obviamente. Pero también se pueden crear desde una tarea. Desde una tarea yo puedo crear otras tareas. ¿Sí? Todas las cosas las puedo crear antes de arrancar el planificador o después, pero por lo menos tengo que haber creado una antes para que eso siga ejecutando. ¿Sí? Se prefiere crear y configurar todas las cosas antes de arrancar el sistema operativo. ¿Sí? Detalle interesante, esto mismo sucede en las PC. Esto es la famosa BIOS. ¿Sí? Es un pedazo del programa que ejecuta secuencialmente, fijo para la máquina, configura todo el entorno, carga el sistema operativo en memoria porque los sistemas operativos de la PC ejecutan desde RAM y no desde Flash, entonces hay que leerlos y ubicarlos en memoria y una vez que hace eso arranca el planificador y queda bajo el control del sistema operativo de la máquina. ¿Sí? La BIOS o la EFI o la UEFI son los pedazos, los muy pequeñitos pedazos de flash que controlan el arranque hasta que se puede, o sea, que prepara las condiciones del sistema operativo para que el sistema operativo entre en ejecución.
¿sí? Sobre todo en estos, o sea, sobre todo en las PC donde el sistema operativo siempre corre desde memoria RAM. Entonces hay que levantarlo de disco a RAM y las configuraciones mínimas que hay que hacer son más significativas que las que estamos haciendo nosotros. ¿Profe? Sí. O sea, en resumen, cuando nosotros terminemos de hacer todo el proyecto, lo que nos debería quedar es work create, crear las tasks y schedule. Exactamente, Nada en el más. main y nada más. Ahora, ¿y las tasks las tengo que definir en el mismo main o tengo que crear? No, pueden estar en otros archivos. Task.z, Pueden estar en otros archivos. bueno, task.h justamente no se lo puede llamar. No, es que tampoco te conviene ponerle task. Pensá que cada tarea es probable que te convenga estar en un archivo C. Cada tarea con algunas funciones auxiliares que puedas necesitar para la tarea. Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo, ¿sí? ¿Cómo se compila y se ejecuta? Igual que el otro. Abren un terminal, ponen make, compila algunas cosas más, no muchas. Fíjense, eso es todo FreeRTOS. Portable, el control de memoria, rutinas, timer, tareas, buffer, stream, o sea, todo eso es FreeRTOS y esta es el port, este es el que depende del procesador. Y de ahí download y está parpadeando el LED azul de la placa. ¿Qué sucede si yo quisiera hacer parpadear dos LED con dos tiempos distintos? Tienen que grabar la misma tarea con otro delay distinto. ¿Y cómo hago? Hago task create. Puede poner, claro, blinking blue, blinking green. Y antes de eso no tendría que hacer otro blinking. Sí, uno para cada. Bien. ¿Qué opinan de tener dos funciones en lo que lo único que cambia es el nombre del LED y el tiempo? Entonces, el parámetro le mandamos el... Digamos, no suena una muy buena idea tener dos funciones que son casi idénticas, que tienen dos constantes que cambian, ¿verdad? Sí. Bueno, para eso están los argumentos. Ahora, fíjense que ahora vamos a crear dos tareas a partir del mismo programa. ¿Se acuerdan la diferencia entre programa y proceso? Sí. El proceso está vivo, porque cada proceso va a controlar un LED distinto con un tiempo distinto. Esencialmente van a ser lo mismo, la receta es la misma, pero cada uno va a estar con su LED, con su tiempo. ¿Se entiende la diferencia? Claro, el programa es eso. El programa es esto, es este código. Sí. Ustedes podrán hacer dos programas independientes, pero como son tan parecidos, pueden hacer dos tareas a partir del mismo programa. Y está claro que cada una va a tener su propia vida, va a tener sus variables, su contexto, ¿sí? Bien. Eso es uno de los temas que es importante que entiendan la diferencia y acá se lo ve bien clarito. ¿Cómo se hace una tarea con parámetros? No es muy difícil, menos para ustedes. Como necesito decirle dos cosas y tengo un puntero, ¿qué voy a hacer? Bien. Entonces voy a definir un struct con todo lo que me hace falta para la tarea. Necesito un LED que está con este tipo de datos y necesito un delay que con un Win16 en principio me alcanza. Bien. Ahora, yo le mando un puntero a void. Espérate, no le voy a mandar más un puntero. Espera, vamos a resolver esos detalles. Está claro que lo que yo le voy a pasar es la estructura. Sí. Está claro también que yo le voy a pasar a cada tarea una estructura distinta, que no hay forma de tipear el puntero que le paso, porque como cada tarea va a ser distinta, lo que le tengo que decir, mira, es un puntero y arreglate las bobas, ¿qué es lo que apunta? ¿Se entiende eso? No es como lo que hacíamos nosotros, que siempre recibe el mismo tipo de puntero, entonces yo puedo tipear al puntero. Acá no, porque el puntero, la idea es que sea flexible, ¿sí? Claro. Entonces, la responsabilidad de los tipos de mandar algo de acá y recibirlo de acá y que sea lo mismo va a quedar a mi cuenta, ¿sí? Entonces yo voy a tener que convertir mi puntero de estructura a void y de void a estructura de vuelta y asecurarme que no estoy haciendo macana, ¿sí?
Para eso, al puntero que recibo, lo voy a asignar a un puntero tipado. O sea, yo le voy a declarar a arg como un puntero a mi estructura y lo voy a igualar a esto. Bien. Arg es el nombre, ¿no? Arg es el nombre que decidí porque están los argumentos, entonces decidí ponerle argument. O sea, hay arguments era muy largo. ¿Sí? Entonces, arg. Y cuando llama a la función tiene que ser un puntero void. Cuando llame una función tiene que ser un puntero void. Ok. ¿Sí? O sea, debe ser lo mismo. Este tipo de asignación no le molesta. En esa secuencia, razón por la cual no me hace falta hacer un cast acá poniendo blinking t asterisco entre paréntesis, ¿sí? Porque no tiene problema que asigne el puntero void a este puntero cuando está declarado de esa forma. Eso no da warning. A partir de ahí, yo no voy a usar este, voy a usar este que ya le puedo hacer flecha, sin tener que hacerle paréntesis en cada vuelta que lo use. ¿Sí? Sí. Voy. Olvídense de lo que está comentado, después lo vemos. Voy a cambiar el LED que viene en los argumentos y voy a esperar el delay que viene en los argumentos, que son los dos campos que definí arriba. ¿Sí? Voy a declarar un array de dos estructuras de argumentos, una para cada tarea. Para la tarea 0 le voy a asignar el LED y el delay y le voy a pasar asperson args 0, eso es la dirección del primero. En la primera podrá poner solo args, porque el vector es un puntero al primer elemento, pero para que quede igual en la otra, prefiero poner, para la una no tengo opción, asperson args 1. Para esta sí. Y voy a tener que hacer un cast a void, porque me va a decir, espérate, vos estás esperando un puntero void y estás pasando un puntero tipeado. De void a tipeado no tengo problema, de tipeado a void podés estar perdiendo algo. Entonces voy a tener que hacer un cast diciéndole, sé lo que hago, degradalo a void. ¿Sí? Puntero a void. A puntero void. ¿Sí? Al puntero degradalo de tipeado a void. Claro, sí. ¿Sí? Fíjense que cambié los nombres. Ya no tiene sentido que la tarea se llame baliza, porque tengo dos balizas, o dos blinking, o dos lo que sea. Entonces ahora se llama azul y rojo, que son los colores de los ¿Esos LED. nombres deberían ser los más cortitos posibles? Sí, de preferencia no ponga nombre muy largo porque después hay que buscarlos, ocupa RAM. Con algo que más o menos se entienda, pero corto está bien. ¿Sí? Lo demás es igual. Les di la misma prioridad. ¿Qué va a pasar? Cuando esté el lazo va a ser otro. Supongamos que le doy ¿Cuál 500. arranca? Espera. Supongamos que. ¿Cuál arranca? El que primero llegue. ¿Cuál es la primera que llega? Supongo que la primera que escribí. Probablemente la primera que creé. Entonces debería de arrancar esta. Debería. Ejecuta ¿cuánto tiempo? Medio. O sea, 500 minutos. Los 500 los espera, no los ejecuta. ¿Cuánto ejecuta? Las dos líneas del problema. El while y esto. Y se bloquea. Deben de haber pasado, si está en 200 megas, un microsegundo, pero con mucha mala suerte. ¿Sí? Se bloquea. ¿Qué sucede? Yo debería cederle el procesador. Sí, es que en el momento que hice esto y me bloqueé ya lo cedí. Claro. Entra la otra. Tengo otra red, sí, la segunda, que tenía la misma prioridad, que estaba atrás en la cola. ¿Se acuerdan que en la cola iban llegando a medida que se desbloqueaba? La pongo a ejecutar. ¿Cuánto demora? El mismo microsegundo que demora la otra. Y a los 2 microsegundos ya no tengo nada que hacer por los próximos 500 milisegundos. ¿Sí? Sí. Si las dos son de 500, ¿qué va a suceder? Lo mismo de vuelta. Se van a desbloquear las dos juntas. ¿Quién se va a ejecutar? No se va a desbloquear con un microsegundo de diferencia. Mi unidad básica de tiempo es el mili. La primera ¿Sí? que No se- tengo resolución por abajo del mili. Se van a desbloquear juntas.
¿Sí? ¿Quién se va a ejecutar? La primera que se Y la que está en la fila. No sabemos. La que esté- Es probable que la primera que se bloqueó, porque en los bloqueos también tengo colas. ¿Sí? O sea, las que están esperando también las encolo para saber, para no revisar todas las tareas, lo que hago es encolarlas por tiempo de espera. Y si la primera se desbloqueó, bien, si la primera no se desbloqueó, la segunda tampoco y la tercera tampoco. ¿Sí? Entonces, como primero se bloqueó una, es muy probable que esa se desbloquee primero, que se desbloqueen las dos juntas. Pero la idea es vos las ordenás por tiempo y solo mirás la primera. Si la primera se desbloquea, mirás la segunda, mirás la tercera. La primera que no se desbloquea, todo lo que está atrás no vale la pena mirarlo. Entonces, para que los tics de reloj sean más eficientes, normalmente las mantenés ordenadas y lo más probable es que se vuelvan a ordenar en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces de vuelta van a ejecutar la 1 y la 2. Ahora, la realidad es que no me importa, no me cambia nada. ¿Sí? ¿Cuál de las dos se ejecuta? Entonces, no está mal en este caso darle la misma prioridad a 2, porque realmente me da lo mismo cualquiera de las dos. ¿Sí? Y si yo le hubiera puesto una más prioritaria que la otra, Estaría seguro que esa se ejecutaría primero. pero se van a ejecutar las dos. Se van a ejecutar las dos siempre que en los 500 milisegundos le dé respiro para que se ejecute. Que, de nuevo, con solo usar esta función, que te recontra alcanza. Ahora, ¿qué pasaría si el tiempo que le doy, que tiene que esperar, es menor que el tiempo que le llevaría a ejecutar la otra tarea? O sea que acá yo le digo que espere 1 milisegundo, pero ejecutar la otra le llevaría 2. Lo que sucedería sería que empezarías a ejecutar la otra durante un milisegundo, Bueno, volvés a esta y ejecutas el segundo milisegundo cuando vos se lo des. ¿Se entiende? sí. Porque cada tarea tiene su punto de ejecución. Y cuando vos te desalojan, te guardan todo tu contexto para que puedas seguir como si nada hubiera ocurrido. Entonces, si vos tenés una tarea que se desbloquea muy rápido y una tarea que es lenta, la tarea que es lenta va metiéndose en los huecos que deja la rápida, siempre que los huecos sean suficientes. O sea, no pierdan de vista que no podemos multiplicar el tiempo. O sea, si yo corro a 200 megas, puedo ejecutar 200 millones de instrucciones por segundo. Si para resolver todo mi problema necesito 300, tengo que cambiar de micro. No hay solución. Lo que puedo hacer es usar esos 200 lo más eficientemente posible. ¿Sí? Pero nada más que eso. Ese tope está ahí y no se mueve. De hecho, de los 200 no voy a poder usar más de 150, porque los otros 50 me nos está gustando el sistema operativo y tratar de que todo esto funcione. Pero si yo lo hiciese a mano, es probable que no pudiera usar mucho más de 80 o 100. ¿Sí? Entonces, el chiste de esto es lograr que yo solo tenga que mirar los tiempos globales y todo se acomode. O sea, si esta tarea necesita 10 milisegundos cada segundo y yo dejo 15 milisegundos cada segundo, esa se va a ejecutar. Y no me tengo que andar preocupando en qué momento se corte y qué pase y que no rompa o que no rompa. ¿Sí? Va por ahí la idea. O sea, el sistema operativo lo que me da es la posibilidad de decir, con ciertas premisas básicas puedo separar este problema de este problema y convertirlo en dos problemas separados lo más independientemente posible, lo cual es más fácil de resolver. Dos problemas de la mitad del tamaño son más fáciles de resolver que un problema del doble. ¿Sí? Sí. Bien. Arranco el scheduler y empiezan a ejecutar. Bien. ¿Están con tiempo diferente? Están con tiempos diferentes, están con 350 y 500. Y a diferencia de lo que hemos hecho nosotros, que cada uno ejecutaba a la mitad de velocidad, estas son 500 y 350. Y mientras los tiempos me alcancen, puedo seguir sumando cosas y cada una va a cumplir sus tiempos en forma independiente. ¿Qué sucede si esta tarea, este pedacito, no demorara un microsegundo? Demorara a veces 20 milisegundos,
a veces 50, a veces 100. ¿Qué pasaría con los tiempos? O sea, ya empezaría a parpadear cada vez diferente. Sí, pero no por lo que estás pensando, porque es cierto, la tarea que entre segunda tendría que esperar los 100 milisegundos de la anterior. Pero hay otro tema. Vos estás esperando 500 milisegundos sin importar cuánto demoraste. Para algunas cosas no hay problema. O sea, por ejemplo, para una cerradura que tiene que estar abierta 3 segundos, está fantástico. La prendo y espero 3 segundos. Pero para un conversor AD, empiezo a tener un periodo variable, que es una cosa muy mala para la matemática que voy a usar después con las señales. Yo necesito que las muestras estén lo más constante posible en periodo. Entonces, habíamos visto, si no me equivoco, voy a abrir igual la diapositiva para que se... Casi seguro que lo vimos esto. Puede que no, pero ahora se las paso a... Se las adelanto por Discord y después les pido a Fernando. Fernando quedó aislado en Cafayate. No hay colectivo para bajar. Pero se las paso y seguro que las publica. Yo estoy casi seguro que vimos este dibujo, ¿verdad? Sí. Bien. Este dibujo es el problema que acabamos de decir. Si este tiempo es variable y yo estoy usando una demora como task delay que va a esperar de aquí 100, el periodo va a ser variable. Para eso tengo la opción de usar delay until. Delay until utiliza una variable. Esa variable me dice cuándo fue la última vez que comencé a ejecutar la tarea. Y lo que yo voy a hacer es sumarle a esta variable el periodo, y entonces el tiempo no se cuenta desde que yo termino, sino desde que yo empiezo. Y de esa forma, el tiempo variable queda contenido dentro del periodo. ¿Sí? Todo eso en el tiempo total que yo quiero esperar. Milagros no hacemos. Si querés ejecutar cada 500 y demorás 600, claramente no tiene solución. ¿Sí? No solo eso. Si vos demorás 100, pero todas tus compañeras suman 600, tampoco tiene solución, a menos que vos tengas prioridad para pasar por encima a por lo menos la suficiente para estar en 500. Y ese número que nosotros le ponemos prioridad. Es tu problema. Claro, pero ese número es el de 8 bits, que los 4 primeros... No, esto es prioridad. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿Cómo defino yo? Normalmente lo que haces es simple y sencillo. No hay subprioridad. O sea, eso de que si llegan los dos con la misma prioridad se ejecutan... Lo tenés que evitar. A menos que te dé realmente lo mismo. O sea, acá no tenés la posibilidad de decir, si llegan dos simultáneas, quiero que se ejecute esta antes que esta. No existe el concepto de subprioridad. Vos solo tenés prioridad. Ahora, si llegan simultáneas, es el azar. Entonces, si vos estás haciendo sistema operativo de tiempo real, o sea, lo estás usando para tiempo real, y querés hacer algo determinístico, el azar no va con lo determinístico. ¿Qué tenés que hacer? Darle una tarea a cada uno una prioridad distinta. A menos que sea como recién, 2 LED, que da lo mismo que los tiempos y que no son tiempos críticos, entonces esas no te preocupan que tengan la misma prioridad. Pero la idea es, vos vas a agarrar tus procesos o tus cosas para hacer y vas a decir, esta es la más sensible del tiempo, prioridad máxima. Esta es la que sigue y le voy a dar la prioridad que sigue y solo va a esperar a esta. Y le vas a poner prioridad a cada una. Más grande, mayor prioridad. Más grande, mayor prioridad. ¿Cuántos niveles de prioridad tenés? Normalmente hasta 16, pero es una de las cosas que podés cambiar en FreeRTOS Config. Si querés más niveles de prioridad. No debería. Es muy difícil que tengas más de 16 tareas. Tenés un sistema muy complejo. Y además que todas las tareas realmente necesiten prioridad, porque llega un momento en que decís, ya esto me da lo mismo, tengo 4 cosas para hacer, pero la parte crítica ya la cubrí. Nunca todo es crítico.
Es crítico un pedazo del problema. Una vez que resolviste ese pedazo crítico, lo que está por debajo, con tal de que no moleste, está todo bien. Entonces ya ahí podés tener, no sé, 3 o 4 tareas que tienen la misma prioridad porque los tiempos son más relajados, porque no te molestan, digamos. Profe, ¿y cómo puedo saber cuánto tiempo demora mi función, mi instrucción? Puedes hacer cosas tan sofisticadas como prender un LED y poner el osciloscopio, que no se nos ocurren así de primera, pero entonces vos levantás un GPIO al inicio, lo volvés a mandar al final, colocás un osciloscopio y medís los tiempos. Los ves gráficos. Después, los Cortex tienen, casi todos los procesadores modernos tienen contadores de rendimiento interno. Hay una instrucción de assembler que le dice, arrancame una medición de tiempo, ahora, y contame, o tiempos, o eventos, o X cosas. En el Cortex cuenta tiempo, contame ciclos de reloj, de ahora hasta ahora. Entonces agregás 2 instrucciones de assembler embebidas en el C, una al inicio, una al final, y después lees esos valores y los sacas por consola o por lo que vos quieras, y de esa forma podés medir el tiempo de ejecución en ciclos real medido por el procesador. Pero si no, la opción de activar un GPIO y colgarte con un osciloscopio, como te digo, no siempre se nos ocurre, pero funciona perfectamente. ¿Sí? Y eso también te puede servir para saber cómo se están entrelazando. O sea, vos podrías llegar a usar 2 o 3 canales con un analizador lógico o algo por el estilo, por encima es solo 0 y 1, y podrás estar sacando el estado de más de una tarea para ver cómo se van entrelazando si tuvieses algún problema. En general, la idea es que eso lo uses para validar una suposición o para encontrar en qué se te está escapando algo, digamos. O sea, cuando algo se bloquea o algo no funciona como vos lo predecís. En general, parte de lo que tenés que hacer es diseñar cómo se van a entrelazar. Para medir tiempo, si es válido, para medir el entrelazamiento, vos ya deberías tener una teoría y esto debería ser para validar que no se te está escapando algo, digamos. Y después el debugger te puede también lanzar información, lo que pasa es que necesitas interfaces de alta velocidad para poder sacar el flujo de datos que se genera, pero cuando los debugger tienen soporte para el sistema operativo, los debugger te pueden ir diciendo se ejecutó esta tarea y pasaron tantos tiempos de reloj. O sea, ya no solo el paso a paso, sino estos diagramas, digamos, se está ejecutando esta tarea, en este tiempo cambió, obviamente acá van a aparecer tiempos de scheduler, o sea, el sistema operativo va a consumir tiempo y todo eso te lo va bajando. ¿Qué tarea es la que está ejecutándose y desde qué tiempo hasta qué tiempo? Yo no los usé nunca, pero normalmente son herramientas pagas, pero existen herramientas para poder debuguear los cambios de proceso y encontrar tiempos o cosas que no están funcionando como vos crees que deberían funcionar. Bueno, lo que estaba comentado es cómo se usaría con delay until. En este caso es lo mismo. En este caso es lo mismo, solamente para ver un ejemplo y que quede completo cómo sería con delay until, porque estamos discutiendo si es nada. Porque a ver, hay un detalle muy importante, ¿no? Yo garantizo que en 100 la tarea va a quedar ready. No que vaya a ejecutar. Solo va a ejecutar si es la más prioritaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta lo que te garantiza es que el periodo para entrar en ready y poder llegar al procesador va a ser constante. Incluso, si ella se ejecuta por acá, lo va a compensar también. No va a tener un error acumulativo, porque ¿cuál es la idea? El sistema operativo lleva un contador de tics. Entonces, lo que vos haces con esta es decirle, cuando el contador llegue a 5000, despertarme. Y como vos querés ir de 100 en 100, le decís, si me desperté en 5000, ahora despertame en 5100. Sin importar en qué momento empezaste realmente y en qué momento terminás. ¿Sí? Entonces, si yo demoro en entrar en ejecución, tampoco se va a acumular en el error. O sea, al jitter lo voy a tener, pero no va a ser acumulativo, lo cual es ya una ventaja. ¿Sí? Pero, de nuevo, yo a los 5100 voy a estar ready. De ahí a que me den el procesador es otra historia. Claro, entonces si es un sistema que es crítico, yo lo tengo que ejecutar ahí.
esa tiene que ser la mayor prioridad. Le tengo que poner mayor prioridad. Y Pero tiene no, que está ser escrito. lo suficientemente cortita para que la próxima crítica se pueda bancar a esta y ese jitter no te moleste. Claro, pero supongamos que en el tiempo ese que no está haciendo nada, se está ejecutando otra tarea. La va a sacar del medio y te la va a poner va a vos. sacar y va a estar- En el momento en que vos entras en ready, o sea, cuando el contador O sea, llegue a la 150 y a vos diga, vos ya ahora estás ready, va a planificar y va a decir, ¿a quién tengo que dar? A esta que acabo de entrar en ready porque es la más importante. O sea, acá la prioridad implica, tengo varias ready. ¿Quién es la que No toma el importa- procesador? No importa qué esté haciendo yo. En cuanto llega una ready, me fijo si es de mayor o menor prioridad que lo estoy haciendo yo. Y le doy el procesador a la de más prioridad. Siempre. Sí. O sea, cada vez que una tarea pasa ready, vuelvo a mirar quiénes son las que están ready, agarro la de más prioridad y le doy el procesador. Eso es lo que significa exactamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Declarar una variable de este tipo. La primera vez tomar el valor actual del contador para tener una referencia inicial. Y a partir de ahí llamar a delay con la variable por referencia, porque esta variable va con un valor y vuelve con el valor de la que sigue. O sea, esta va con 5000 y vuelve con 5100. Y el tiempo que quiero esperar. ¿Sí? Entonces, por eso le digo, si yo demoro en ejecutar, también lo voy a compensar, porque yo voy a ir encadenando desde la primera vez el periodo, el periodo, el periodo, el periodo. Pero ahora ese tiempo que está ahí es el tiempo total desde que empieza y termina. No es el tiempo que estaría esperando haciendo nada. Claro, es el tiempo total Que yo espero que esté para que vuelvas a estar ready. Y tu tiempo de ejecución está incluido en ese tiempo de periodo. O sea, a mí ya no me preocupa cuánto demoró todo lo que estaba antes. En tanto sea menor que. En tanto sea menor que, de hecho, esta, si tratas de programar un evento futuro, se va a bloquear. Hay un assert que te va a decir, no, pará, ya fue, llegaste tarde, ¿sí? Seas que te demoraste vos, sea que había alguien más prioritario que te bloquea a vos, no importa. Si lo que vos estás tratando de programar ya está en el pasado, esta se va a plantar y te va a dar un error, ¿sí? Y no importa cuánto demoraste vos en ejecutar y no importa quiénes estaban adelante tuyo, todo eso se va a compensar. O no se va a acumular para el próximo periodo, en realidad, eso es lo más importante. O sea, no tener un error acumulativo. Por ejemplo, ¿con qué deberíamos contar el tiempo de nuestro reloj? ¿Delay o delay until? ¿Sí? Siempre. Más allá de que probablemente nuestro contador de tiempo sea lo más prioritario. Pero de todas formas debería ser con delay until. Bien. ¿Hasta aquí está claro? Bueno. Veamos un ejemplo un poco más complejo. Vamos a hacer un cronómetro en lugar de un reloj. No se los voy a dar todo hecho. Vamos a hacer un cronómetro muy básico. Este cronómetro va a tener 3 tareas. Vamos a hacer así, creo, para que se lea mejor. Yo después se los voy a pasar. ¿Cuáles son las 3 tareas? La tarea que cuenta el tiempo, el equivalente a nuestro reloj, nada más que cuenta para atrás. La tarea que refresca el multiplexado de la pantalla, porque lo vamos a hacer con la pantallita de 7 segmentos que estamos usando. Entonces, de movida va a haber una tarea que va a esperar 1 milisegundo y va a ser refresh script. Listo. ¿Sí? Y una tarea que escanea las teclas. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo hace la tarea que escanea las teclas para avisarle a la tarea de cronómetro que tiene que hacer algo? ¿Por qué el 256 que 256 que tiene cuando hace que
Ah, porque acá por alguna razón están puestos en constante en lugar de stack minimal size. ¿De dónde viene el ejemplo? Quedó con 256 en lugar de config stack minimal size. ¿Sí? Fíjense que si acá sí asigné prioridades, el escaneo de teclas es el menor, el refresco de pantalla y el cronómetro. El cronómetro cuenta en BCD. Entonces, fíjense lo que hace. Escribe el valor de la cuenta, o sea, escribe en pantalla lo que lleva de cuenta, hace parpadear el puntito y se suspende. ¿Se acuerdan que teníamos un estado cuando yo me iba a suspendido, alguien me tenía que resumir? O sea, alguien me tenía que decir, despertate. Entonces, la tarea le pide a la pantalla que muestre el valor de la cuenta, que es 00 porque acaba de arrancar, que pinte un punto y se suspende. Se va a quedar acá hasta que alguien más la resuma. La tecla aceptar y parar, va a arrancar y parar, las dos cosas. Entonces, pregunta si la tarea está suspendida. Para eso necesito el handler. ¿Sí? Para eso le pedí que me dé el handler del cronómetro a partir del nombre y me lo guardé en una variable. Lo pido una sola vez. Lo podría pedir cada vez, pero seamos un poquito más eficientes. ¿Cómo? Eso lo podría haber hecho con la IP también. No existe IP acá, existe ID. Bueno, ahí estoy obteniendo el ID. La alternativa a esto hubiera sido cuando yo creo la tarea de cronómetro acá abajo, pasar acá una variable, hacer esa variable global, pasar acá esa variable por ampersand y entonces ya la tenía. ¿Sí? Pero tenía que hacer la variable global en lugar de local, no me gustaba mucho. ¿Por qué lo haría? ¿A qué? A eso ¿le da alguna ventaja? Sí, independencia del nombre. O sea, acá no le puedo cambiar el nombre a la tarea. O sea, por la razón que sea. ¿Sí? De la otra forma yo ya le estaría diciendo las teclas, esta es la tarea con la que vos tenés que interactuar. ¿Sí? Vamos a ver que en el diseño más avanzado que vamos a hacer el viernes probablemente, para tratar de paliar todos los problemas que tiene que no tiene todos los problemas que podría tener, muchas veces vamos a plantear a las tareas como módulos que hacen cosas, como las entradas-salidas digitales, o sea, como cosas cerradas, y que es una buena idea que yo desde el main las orqueste, diga, vos toma esto para operar y vos de acá conectate, y como que conecte las piezas desde afuera, porque eso hace que sea más fácil reutilizar esa tarea en otro problema que resuelva el mismo problema. ¿Se entiende? Si uso variables globales y empiezo a desprogramar, va a ser mucho más difícil reutilizar. Entonces, probablemente sería mejor opción que esta reciba un argumento, o que esta reciba un argumento, y yo obtenga de acá y se lo pase como argumento. ¿Sí? No una variable global, sino que la obtenga en la creación y se la pase a la otra y le diga, esta es la tarea con la que vos tenés que interactuar. ¿Sí? Entonces, independiente de nombre, o sea, te doy las cosas formalmente. Esto es medio informal. Mira, debe haber una tarea cronómetro, y si me moví de programa y estoy reutilizando esto y no se llama más cronómetro, tenemos un problema. ¿Sí? En este contexto no es grave, pero de todas formas parte de esto es que vean las distintas herramientas que tenemos. Entonces, esta es una de las funciones que no está sino la habilita. O sea que para que esto ande, en el FreeRTOS config tiene que habilitar esa función. Esa función normalmente no está disponible. Y esta no está y esta no está. Ninguna de las dos está habitualmente. Entonces el FreeRTOS config de este proyecto tiene dos líneas más.
se lo muestro porque si lo van a querer repetir, porque se los vamos a pasar el código, cuidado con el FreeRTOS config, tiene estas dos líneas, ¿ven? Para que esas funciones estén disponibles, que el que vimos recién se acaba por acá. Entonces, me fijo, si la tarea está suspendida, la resumo. Hasta que no haga esto, la otra tarea se va a quedar ahí bloqueada y no va a hacer nada. ¿Sí? Cuando la resumo, la otra tarea pone una variable global en true, avisando de que está habilitado. Toma una marca de tiempo y empieza a esperar. Esto está contando cada 10 milisegundos. ¿Sí? Entonces, incrementa la cuenta con las variables, la manda a pantalla y espera 10 milisegundos. Incrementa la cuenta, la manda a pantalla y espera 10 milisegundos. Como cuenta en BCD, incrementar la cuenta es todo un lío. ¿Sí? No viene al caso. O sea, cuenta uno, lo muestra en pantalla y se duerme. Cuando lo muestra en pantalla le digo a la pantalla, escribí este BCD, no el refresco. ¿Sí? ¿Enable es global? Enable es global. ¿Por qué? Porque no es buena idea que yo suspenda la tarea desde el otro lado, pues la voy a suspender en cualquier lado. Y no sé qué está haciendo. Entonces, el resume lo voy a hacer directamente. El suspend lo voy a hacer a través de la variable global. Le voy a poner la variable global en false y la tarea se va a suspender después de completar el lazo. ¿Para qué? Para que esta marca de tiempo se actualice cuando la vuelva a arrancar, porque si no voy a tratar de hacer 10 milisegundos de hace un montón de tiempo y no va a andar. Me va a decir, no, pero lo que me estás pidiendo está en el pasado, entonces no puedo hacer una sola vez la marca de tiempo inicial, la tengo que hacer cada vez que arranco una cuenta. ¿Se entiende? Y para eso necesito que ella termine sus cosas ordenadas. Si bien está la posibilidad de suspender una tarea de prepo, es una muy mala idea. Es una muy mala idea meterte con una tarea que no sabes qué está haciendo. Empiezan a pensar que todo esto corre en paralelo, es impredecible en qué momento estoy. Entonces, no puedo ir y meterme y decirle, párate, porque sí. Es mucho mejor decirle, en cuanto puedas, terminá. O en cuanto puedas, suspendete. Pero pedírselo a ella. Entonces, la única forma que tengo de pedirle algo es una variable global. Por eso ella la pone en true y yo le digo, bueno, cuando puedas, suspendete. Y este lazo se efectúa mientras la variable esté en true. Entonces, si está esperando terminar a la espera, se va a dar cuenta que ya no tiene que seguir contando, sale y termina. Pero termina con un ciclo completo y en condiciones de que cuando le pida que arranque de vuelta, arranque una cosa coherente. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, para arrancarla sí hago un resumen, pero para pararla le mando la variable en false. Y ella termina. Y la otra era más fácil, porque la otra lo único que hace es display refresh y espera el milisegundo. Display refresh y espera, entonces no tiene nada que hacer. ¿Sí? Por último, con este botón, borro la cuenta, paro y vuelvo a empezar. O sea, aprieto, empieza a contar. Claro, entonces tengo una tecla para arrancar, parar, que continúa, porque en la vuelta no se borra la cuenta, y otra tecla que para y vuelve a hacer. ¿Sí? Bien. ¿Qué variables compartidas tenemos? Contando el enable sería una variable compartida. Enable, y esto es claramente una variable compartida. Una la pone en true y el otro la pone en false. Pero O sea, es global, no es que la estoy compartiendo entre un proceso al otro. y al ser global, ¿no la estoy compartiendo entre dos procesos? Sí. O sea, cuando hablo de compartida quiere decir que los dos procesos le están metiendo mano. Okay. En definitiva. Bien. ¿Sí? Sí. En nivel. ¿Qué más? Cronómetro handler. No, cronómetro handler solo se usa acá. O sea, cronómetro handler es algo del sistema operativo y solo lo uso acá para pedirle que la resuma. Pero, ¿Documentos? ¿eh?
No tengo argumentos, mira. Están todos los argumentos sin usar, todos en nulo. ¿Qué hace esta? Borrar cuenta. ¿Qué cuenta? La que venía traer ¿Y quién la llevaba a la cuenta? Chrome. ¿Y quién la borra? Chrome. No, no la borra. teclas. Ojo, cosa muy importante. Las funciones, como borrar cuenta, incrementar cuenta, no son tareas. O sea, las tareas se crean con una función, pero las funciones no son tareas. ¿Sí? Las funciones se llaman en el contexto de una tarea. Y si a una función le llamo desde dos tareas, podría hasta suceder que no haya terminado de ejecutar la primera versión de la función y empiece a ejecutar la segunda para la otra tarea. ¿Se acuerdan que hablamos de reentrancia? Sí. En este caso, a borrar cuenta la llamo desde acá y incrementar cuenta la llamo desde la otra, y como que cada función pertenece a una tarea, y si bien trabajan sobre la misma variable, no llamo la misma función al mismo tiempo, no, pero digamos, no llamo la misma función desde dos tareas distintas, que podría ser un problemón. Sin embargo, trabajan sobre la misma variable, que es la de la cuenta. Una le hace más 1 y la otra le hace igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. O sea que si yo usara una que lo que hago es, en vez de incrementar cuenta, hago el incremento de la cuenta yo a Marco y se la mando como mostrar este número. Y acá en vez de borrar cuenta hubiera dicho mostrar 0000. Pero necesito que la cuenta se vaya a 0, además de mostrarlo. Necesito que la que está contando arranque de vuelta en 0. Claro, De esa yo parte no usar zafo. la función displayWrite.bsd. La displayWrite, para. El número que quiero que muestre y ahorita le mando como La displayWrite.bsd sí la estoy usando en dos lugares. Porque borrar cuenta llama a displayWrite.bsd e incrementar también. Claro. Entonces, displayWrite.bsd y displayToggleDots sí las estoy llamando desde dos tareas distintas. ¿Sí? Lo cual me agrega una variable compartida más que no vieron. ¿Qué es word display? La memoria de video de la pantalla. Sí, se está compartiendo entre las tres tareas. Porque la de multiplexado, y fíjense que podría estar multiplexando mientras estoy tratando de escribir algo. Sí. Yo estoy escribiendo la nueva y en el medio cambio de tarea y le digo refresca algo que está por la mitad. Y eso es un problema. Un problemón. Profe, pero la Que con un función poco de suerte se va a arreglar en un milisegundo y no lo voy a ver. Lo cual no quita que el problema está igual. ¿Sí? En este contexto lo más probable es que en el refresco que sigue arregle y el parpadeo sea tan rápido que no lo vi. ¿Se entiende? Pero lo cierto es que la variable de la pantalla está compartida entre las tres tareas. Y yo no me doy cuenta porque yo estoy trabajando en las funciones, pero ahí hay otra variable compartida. Que se podría crear una variable dentro de. No, la solución va por otro lado. O sea, digo que una función como que avise que la está usando, entonces la otra no la puede usar. Sí, señor, se llama mutex y es lo que vamos a ver justo ahora para arreglar un problema más grande que el que se están imaginando. Podemos arrancarlo. Borrar cuenta y incrementar cuenta no debería recibir también como parámetro ¿Qué? el board. No, porque esos son 0000. Son los valores, Claro, los pero 4 dígitos que quiero mostrar. La segunda y los décimas que van desde el último que apretó el botón, nada más. Eso es cuenta. Claro, pero el botón. La incrementar Esa es cuenta la muestra función. por pantalla el número. Sí. Entonces tengo que saber de qué pantalla. Sí. Board es una variable global que también es compartida. Ah, ok. Pero board es el menor de los problemas. Porque board es una variable que solo lees. Ahora vamos a ver el problema. El problema que podríamos tener. Esto es ¿Qué un. pasa si yo, Sí. dentro de la tarea, yo llamo una función que recibe un parámetro? Sí, o sea, a partir de mi board, cuando hago board create. No, lo podés pasar por el struct.
Así como le pasé el LED, le puedo pasar el board o le puedo pasar lo que le haga falta. Si la tarea es para refrescar pantalla, le puedo pasar la pantalla nada más. No tengo por qué darle todo el board. Bien. ¿Sí? De hecho, es mejor, porque si mañana haces uno que tiene 2 pantallas, y bueno, vos haces esto con una pantalla y todo eso lo manejás desde el main. Si vos desde el main conectás las piezas, o sea, terminás de ensamblar el rompecabezas grande, te es más fácil reutilizar las piezas. ¿Me entendés? Si las piezas están demasiado moldadas a sus costados, cuando quieras reusar es más problemático. O sea, vos podés pasar por argumentos no solo cosas que te permiten hacer 2 tareas distintas a partir de una misma. Podés pasar, para no tener variables globales, lo que le hace falta a la tarea para operar. Podés pasar las 2 cosas. Podés pasar lo que tiene que hacer y lo común, porque querés crear 2 tareas que tienen cosas en común y cosas que no. ¿Sí? ¿Qué va en el struct? Es todo lo que te haga falta, básicamente. Pero no necesariamente es porque vos querés crear 2 tareas idénticas y cambiar los argumentos. Por ahí es porque no querés tener variables globales y entonces le pasás el board o las cosas que le hagan falta a ella para no tener variables globales. Como podría haber sido el handler ID de la tarea que ella tiene que suspender. ¿Sí? Entonces, los argumentos de las tareas te sirven para las 2 cosas. Para generar más de una tarea que haga lo mismo o para sacar variables globales y pasar, como con cualquier otra tarea, las cosas que le hacen, como con cualquier otra función, las cosas que necesita esa función para operar en forma prolija, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Ese problema que acabamos de encontrar, yo les voy a dar un ejemplo bien cortito, ¿sí? Pero eso que vimos de las variables globales, que estamos usando así alegremente, y que hasta parece que funciona, pues si lo grabo anda y no lo vamos a ver fallar, tiene un problemita, tiene un costo bastante importante. Para eso vamos a ver uno de los típicos ejemplos del sistema operativo, que es un problema productor-consumidor. Un conversor AD que toma datos y un proceso que tiene que calcularle un filtro a los datos. ¿Sí? Cualquier ejemplo, un sistema que recibe datos por un puerto de comunicaciones y un proceso que tiene que analizar la trama que llegó, etc. ¿Sí? Se van a encontrar 10.000 millones de ejemplos reales en los que tienen 2 procesos, uno que produce y otro que consume. Normalmente, cuando tienen 2 procesos, uno que consume y otro que produce, no producen o consumen a velocidades constantes. Es más, en muchos casos el productor produce a velocidades constantes y el consumidor consume recién cuando se armó un bloque. ¿Sí? Entonces, hay en el medio una cola que permite ir juntando datos si en este momento el consumidor está ocupado y no los puede atender. De nuevo, si el productor produce más que lo que el consumidor consume, no tiene solución. ¿Sí? La cola es para adaptar las diferentes velocidades. Una forma de implementar una cola sencilla, ¿sí? Con variables globales, es decir, bueno, tengo 3 o 4 variables. ¿Saben lo que es una cola circular? Supongo que Es una cola que cuando yo llego al elemento n, en lugar de, o sea, pongo en el 0, pongo en el 1, pongo en el 2, pongo en el 3, pongo en el 4, pongo en el 5, pongo en el 6, pongo en el 7 y vuelvo a poner en el 0 y en el 1 y voy sacando en la misma forma. Si no es circular la cola, cada vez que saco tengo que mover o cada vez que pongo tengo que mover. Con una cola circular lo que tengo son 2 señaladores de dónde saco y de dónde pongo y voy poniendo y voy sacando y si se encuentran los señaladores es porque o está vacía o está llena. ¿Sí? Es más eficiente y no es muy difícil. Entonces, tengo un array de n entradas, normalmente potencia de 2. Tengo 2 señaladores, uno para decirme dónde tengo que ingresar datos y el otro de dónde tengo que sacar datos, ¿sí? Y la cantidad de datos que hay efectivamente en la cola. Entonces, el que produce espera que ocupados sea distinto de cantidad máxima, o sea, que haya por lo menos un lugar. En cuanto hay un lugar, paso de acá, pongo el dato señalado por entrada, el dato que acabo de generar, aumento entrada en 1, módulo el tamaño, para que se vuelva a circular y del 9 me vaya al 0,
y ese es mi nuevo puntero de entrada y sumo el 1. El que produce espera que haya algún dato. En cuanto haya algún dato, toma el dato de salida y mueve salida en 1, también módulo la cantidad. ¿Sí? Normalmente se usan potencias de 2 para que esto sea simplemente una máscara binaria que es mucho más rápida que la división. Por eso las colas suelen tener 8, 16, 32. Y decrementa la cantidad de que acaba de consumir. Eso tiene dos problemas. Uno lo deberían de ver así a vista de halcón y el otro no lo deberían de encontrar. Variables compartidas. Está bien, pero eso es porque venimos de variable compartida. O sea, variable compartida, pero no sé dónde está el problema. Entonces, ese es el que no van a ver. Bajo ciertas condiciones yo podría poner un dato, o sea, tengo 5 datos en la cola, pongo uno, saco uno y quedan 4. Si puse uno, saqué uno, tiene que seguir 5. Y podrían quedar 6 también. Pero ese no lo van a ver hasta que se los muestre, pero hay otro que sí deberían de ver. Espera haciendo nada. ¿A dónde? En los while. En los while. Acá hay espera activo y acá hay espera activo. ¿Sí? Estoy esperando usando el procesador. Entonces, debería de resolver dos problemas. El que todavía no vimos, pero que sabemos que existe, más este. Claro, o sea, ese debería, en vez de estar esperando, que me avise cuando puedo ser. Exactamente. Este debería esperar un aviso de este y este debería esperar un aviso de este. Claro. ¿Sí? En lugar de esperar en una variable. Hacia ahí vamos. Pero primero vamos a empezar por el problema que no vieron. Lo más probable es que ocupado más y ocupado menos se implementen de casi esta forma porque está mal escrito. Esperen que arreglo. Ahora sí. En un córtex no podemos operar en memoria. Entonces, a la variable la pongo en un registro, hago el registro más 1 y guardo la variable. Y con menos, la misma historia. Fíjense qué lindo, si empiezo a hacer la suma, cambio de proceso, empiezo a hacer la resta, cambio de proceso y cambio de proceso. Arranqué en 5, puse 1, saqué 1, debería quedar 5. Sin embargo, como el registro quedó en 6, o sea, cuando yo leí la variable valía 5. Me quedo con una copia de 5 y el otro va y lee la misma copia de 5. Yo para decrementarla, él para incrementarla. Yo no me enteré que él la está incrementando y él no se enteró que yo la estoy decrementando. Claro, pero ahí nos falta ocupado y bola registro antes de pasar al otro. No, porque el assembler, o sea, el corte no se hace a nivel C, se hace a nivel assembler. El cambio de tarea se da en cada una de las líneas de ensamblador. Suponiendo que antes de que se pueda guardar el ocupado el registro, hay un cambio de proceso. Que no es lo que pasaría si la tengo implementada como recién, no sé. ¿Sí? Estos dos, estos son los bloquecitos de assembler Sí. de esto. Vos escribís C, pero se ejecuta assembler. Y nadie te dice en qué momento va a haber un cambio de tarea. El cambio de tarea podrá venir en el momento más inadecuado posible. Y te juro que en algún momento te va a venir en el momento más inadecuado posible. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo empecé a actualizar la variable, hasta que no termine, vos no deberías de empezar. El resto que hagan lo que quieran, pero los dos que compartimos la variable, mientras manipulamos la variable compartida, deberíamos de hacerlo de a uno. Hasta que la variable vuelva a tener su valor en memoria, que es lo que tenemos compartido, porque los registros no los tenemos compartidos. ¿Se entiende? Entonces, en la manipulación de elementos compartidos, oh sorpresa, tiene que ser coordinada. Y cualquiera que haya compartido cualquier cosa, un auto, una calculadora, lo conoce al problema. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. Entonces, a ese pedacito, o sea, ¿cuál es el problema?
los procesos se ejecutan en forma concurrente. Y el cambio de contexto, el cambio de un proceso a otro se puede dar en cualquier momento y es impredecible saber cuándo se va a dar el cambio. Cuando estoy manipulando datos compartidos, ese acceso concurrente en forma descontrolada me puede dar problemas de coherencia de datos. ¿Sí? El valor que tengo no es realmente la cantidad de ocupados que tengo. Ya lo vislumbraron recién cuando les dije yo estoy escribiendo el BCD y en el mismo momento que estoy escribiendo el BCD trato de refrescar. Ya se imaginan que ahí va a pasar algo no de lo mejor, ¿verdad? Bueno, es esto mismo el problema. Entonces, esos fragmentos de código que pueden generar problemas porque están manipulando una variable compartida y los dos fragmentos manipulan la misma variable compartida, se llaman sección crítica. ¿Sí? Cualquier cosa compartida tiene problemas de sección crítica y les tengo una mala noticia. Bare metal con interrupciones tiene problemas de sección crítica. Si ustedes manipulan una variable en el programa principal, no sabe cuándo llega la interrupción. La interrupción podría causar este mismo tipo de desastre. Normalmente nadie la avisa, pero es así. Cuando ustedes manipulan una variable compartida con una interrupción en el programa principal, deberían deshabilitar las interrupciones. ¿Sí? En el caso de las interrupciones es asimétrico. La interrupción sabe que no va a ser interrumpida y el programa principal es el que va a ser interrumpido. Entonces, con que el programa se proteja, ya está. Acá es más simétrica, acá cualquiera puede dañar al otro. En la interrupción, solo la interrupción puede dañar al programa principal. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. A menos que aniden interrupciones con variables compartidas. Pero está claro que el problema, o sea, cualquier cosa compartida nos va a traer problemas. Por eso que venimos tratando, o sea, por eso es una de las tantas razones por las cuales vengo diciéndole no usemos variables compartidas. Bien, parte del problema. El tema es que hay cosas que son insolubles, o sea, no hay otra forma de comunicar un programa principal con una rutina de servicio que no sea por una variable compartida. Vamos a tratar de que sean las menores, las vamos a tener controladas, pero no hay otra. ¿Sí? No hay otra solución. Y acá, a la larga tampoco. Lo que pasa es que ahora vamos a darle la variable compartida al sistema operativo y le vamos a decir, hacete cargo. En lugar de ser una variable común, va a ser una variable que va a estar supervisada por el sistema operativo. A la larga. Profe, Sí. esa sección crítica no significa que tenga que ejecutar sí o sí sin interrupciones. Pues puede ser que en la sección crítica, cuando yo la estoy usando, pueda haber una interrupción. La sección crítica quiere decir que si vos ejecutás ese fragmento con otra sección crítica, otros fragmentos de otra tarea que están compartiendo cosas y no tenés control, podés tener un problema. Tampoco vas a tener problema con todos, vas a tener problemas con las secciones críticas que comparten cosas con vos. Vos podés tener muchas secciones críticas, estas son las que tienen estos datos en común, esas son las que tienen problemas entre ellas. ¿Sí? O sea, la sección crítica es el pedazo de código que tenés que mirar con lupa a ver a quién podés dañar y por qué. ¿Se entiende? Y es el acceso a las variables compartidas, básicamente. ¿Sí? Vamos a ver un poquito, ya lo vamos a comentar, que por ahí, cuando las lees es menos problemático que cuando las escribís. Pero tampoco es tan así. Porque si vos tenés... Si yo estoy leyendo un valor que está mal. No, porque si... A ver, este problema, que yo grafiqué, solo se puede dar en actualizaciones. Si yo leo, la lectura es atómica. ¿Sí? La lectura es esta instrucción, y esta instrucción es atómica, o la hago o no la hago. Entonces hasta ahí no hay problema. El problema es que la escritura no es atómica. Si la escritura fuera atómica, hay instrucciones de assembler atómicas. ¿Qué quiere decir atómica? Que no se puede cortar. Claro. O sea, si yo tuviese un ocupado más en memoria, que sé que o la hago o no la hago, listo, se acabó el problema. El problema es que yo programo en C, pero esa sentencia de C no es una sola sentencia de assembler que se va a hacer sí o no. Es una cadena y el corte en la cadena es donde se arma el problema. ¿Sí? Entonces, si mi instrucción es atómica, se hace en un no en un solo T, pero en un solo paso. O lo termino o no lo termino. Y nadie más va a poder acceder a eso hasta que yo lo termine,
Listo, no hay problema. La lectura es atómica. Sin embargo, si yo digo, si A es mayor que 0, y después voy abajo y digo, si A es mayor que 3, podría suceder que A, entre el primer 0 y el 3, ahora es menos 7. Y usted dice, pero ¿cómo estoy en el segundo if que está en A? Porque ya no tiene el valor, porque entre el primer if y el segundo, o entre el primer predicado y el segundo, o sea, and acá, cambia valor. Entonces, las lecturas no van a generar desastres de errores numéricos, pero te pueden dar unas combinaciones que decís, no tiene sentido. Sí, sí tiene sentido, porque no se evaluaron con el mismo valor. O lo que es peor, depende de la optimización. Porque depende de la optimización, él lee una vez y trabaja con el registro y anda bien. Y de repente se dice, no, bueno, pero vamos a bajar la optimización, entonces lee de la variable, refresca de memoria en los dos if y anda mal. ¿Sí? ¿Y eso depende del compilador? Depende del compilador. ¿Qué haces con dos predicados? Depende del compilador. No solo del compilador. Fernando les dijo en el Discord del otro día que para que la variable no quede en copias en registros, le pongan volátil. Volátil es una directiva, le dice, tened cuidado con estas variables, porque estas variables cambian más allá de lo que vos ves. Entonces, cada vez que yo quiera acceder a una memoria, en el caso de este que estamos hablando, puede ser peor todavía, ¿no? Pero eso le exige al compilador que cada vez que vos accedas, tome una copia fresca de la variable, ¿sí? Entonces, le estás avisando que es una variable compartida y que tiene un comportamiento extraño para el optimizador, básicamente es para eso, ¿sí? Pero entonces él se asegura de que la variable existe en memoria, porque si la variable se usa muy poquito, por ahí te la deja toda la vida en registro, no tiene una dirección de memoria real. Y vos la querías buscar en memoria y no está en memoria. Entonces volátil lo que hace es decirle, asignale dirección de memoria, léela cada vez que yo te pido y escribila cada vez que yo termino. Y básicamente no optimices el acceso a la variable, ¿sí? Entonces, ¿Nace global también puede ser? no, pero normalmente se usan globales porque volátil lo que quiere hacer es decir, volátil lo que le está diciendo al compilador es, esta variable puede cambiar de valor más allá del código C que yo estoy escribiendo que vos estás viendo en la función, ¿sí? Los puertos son volátiles. ¿Por qué? Y porque depende de lo que yo estoy apretando en lo que leo. Entonces, realmente yo puedo leer 2 veces seguidas y obtener valores distintos. En una variable normal, yo no puedo leer 2 veces seguidas y obtener valores distintos, a menos que mi código haya modificado el valor de la variable. Ahora, si la variable está compartida con una interrupción y entre mis dos lecturas hubo una interrupción, sí puede cambiar. Entonces, lo que hace volátil es decirle, esta variable puede tener un valor distinto cada vez que la leas, básicamente. No optimices el código. Cada vez que vos necesites, anda y léela en memoria, no la dejes en un registro, bajala a memoria, mantenela actualizada en memoria, porque en principio se está usando más allá del código de esta función, está compartida con alguien, ¿sí? O sea que si como usar variables globales compartidas entre procesos deberíamos ponerle volátil. Sí, pero vamos a tratar de no usar variables globales compartidas entre procesos, mejor. ¿Sí? Aunque eventualmente no nos va a quedar más remedio. Deberíamos ponerle volátiles. Y a las compartidas con interrupción también deberíamos ponerlo volátil. Por más que no sea global. Es que tiene que ser global, porque si no la interrupción no la ve. La única forma que la vea la rutina de servicio y la interrupción y el mail es que sea global. No hay otra. Pero lo que no se da cuenta es que la rutina de interrupción transcurre en el medio del main. Él dice, bueno, si estoy haciendo el main, estoy haciendo esto. No va a venir la otra y va a meterse en el medio. Claro, de todas formas, yo tendría que asegurarme que si en algún momento estoy manipulando la variable... Eso lo vas a deshabilitando interrupciones. Vos vas a deshabilitar interrupciones. Decir, ¿esta parte es una sección crítica o yo lo tengo que Para bare metal, no. Disable interrupt. No hay otra. Para el sistema operativo, sí. Es justamente lo que vamos a ver. Un mutex. Un mutex es un testigo, es un algo. Cuando a una va a entrar, es una representación de lo que compartimos. Por cada cosa compartida debería haber un mutex. ¿Sí? No por cada tarea que lo comparte, por cada cosa compartida.
Entonces, cuando una tarea va a manipular algo compartido, lo primero que hace es pedir el mutex. Si ninguna otra tarea está en sección crítica, el mutex está disponible. Lo tomo y sigo. Pero si ya está tomado el mutex, cuando lo quiero tomar, me bloqueo hasta que la otra devuelva el mutex. Ahora, si hay otra tarea que no comparte nada y tiene más prioridad, listo. La que estaba con el mutex se bloqueará, haré lo otro y volveré. Es un bloqueo selectivo. ¿Qué quiere decir poder romper? No, porque esa tarea no comparte nada conmigo, si no estaría usando el mutex. Pero si esa tiene más prioridad y comparte la misma variable. Si comparte la misma variable, cuando llega el momento de entrar al mutex, se va a parar y va a volver a la que tiene el mutex para que termine. Ok. O sea, el único caso en el hecho de que esté ready no implica que lo toma, o no la va a poner en ready hasta que no. No, la va a poner en ready y va a ejecutar. Y cuando trates de tomar el mutex y el mutex está ocupado, vas a ir a bloqueo, O sea, esperando que se desocupe. Estoy ejecutando una. Sí. Que uso una variable compartida con esta que tiene más prioridad. Todavía no terminó de usar, Ya llegamos. pero ya está ready este. Si está ready, va a ejecutar esa. Por más de que todavía no haya, que siga usando la no haya Sí, hasta que ella pida el mutex. Si no, no está ready. Si vos pedís el mutex y no está, está bloqueado. Está ready, claro. O sea, cuando vos pedís el mutex, si está disponible, te lo dan y seguís en ready. Si no te lo dan, entras en bloque hasta que se desocupe. No hay otro. ¿Sí? Y esa espera de que se desocupe es pasiva. Entonces, si vos te desbloqueas y estás en ready, vas a empezar a ejecutar. Cuando pidas el mutex, te vas a bloquear y vas a llegar, con suerte, si no pasan algunas otras cositas, a la tarea que tiene el mutex para que te lo desocupe y te lo devuelva. ¿Sí? Suponiendo. ¿De eso se encarga el sistema operativo? Sí. Vos lo único que tenés que hacer es identificar las secciones críticas, que no es poco, Sí. definir un mutex por cada cosa que compartimos, tomar el mutex antes de empezar la sección crítica y devolver el mutex después de finalizar la sección crítica, de preferencia lo antes posible. O sea, de preferencia manteniendo las secciones críticas lo más corto posible. O sea, no es poquito lo que te toca a vos, ¿no? Te aviso. Casi te diría que es menos lo del sistema operativo. Ya identificarlo debe ser. Identificarlos son las variables globales. Sí, pero si uno no está acostumbrado a pensar así. Bueno, yo suelo decir que en este momento hay que activar el modo paranoico. Hay que acostumbrarse a pensar de que la ejecución deja de ser secuencial como nosotros estamos pensando. Y deja de ser secuencial hasta en una misma instrucción de C. O sea, la instrucción se puede cortar al medio. Entonces, antes de empezar a hacer nada con la variable compartida, tengo que tener mutex y hasta que no haya terminado no lo puedo devolver. Pero esto cuando yo estoy haciendo TDD te vuelve loco, porque yo tengo que estar pensando, o sea, al mismo tiempo que no tengo que pensar, tengo que pensar. No, en general, vos, primero, podés hacer TDD incluyendo esto, ¿sí? Pero ya va a ser una cosa bastante compleja. La idea es que las tareas utilicen bloques, o sea, las tareas deberían ser tan cortitas como los main, en el sentido de que utilizan funciones grandes que ya están y a lo sumo aseguran los problemas de sección crítica. Es decir, por ejemplo, el refresco de pantalla es compartido con la otra, entonces voy a definir un mutex para la pantalla y cada vez que estoy por hacer algo con la pantalla tomo el mutex, llamo a la función y lo devuelvo. ¿Me entendés? Entonces esas tareas que vimos recién se van a agregar un mutex, 3 take y 3 give antes de cada operación sobre la pantalla. ¿Sí? Y la pantalla la sigo haciendo igual que como la hice y ahora le agrego una capa, si querés, que es la que tiene que ver con el sistema operativo. Pero o sea, cuando yo estoy haciendo, tengo que pensar, esta puede No. ser una variable. Lo que tenés que hacer es cuando las empieces a utilizar en las tareas recién. Ok. En las tareas tenés que pensar que estás trabajando con el mismo driver desde 2 tareas, entonces eso necesita estar protegido. Porque el driver lo estás usando desde 2 tareas. Si al driver lo llamas solo desde una tarea, no hay problema. Entonces normalmente te vas a preocupar recién cuando crees la tarea y llames a las funciones de más bajo nivel que vos hiciste,
en ver si esas funciones las está llamando desde más de una tarea, necesitan protección. A menos que por el diseño, que a veces te lo dicen, sea thread safe. O sea, podés llamarme concurrentemente y no pasa nada porque no hay variables globales, no hay variables de estado. A veces hay funciones que podés hacer eso, ¿sí? De hecho, si no estuviese la variable global de pantalla, no habría problema en llamar a la red de refresco y decir, porque tengo variables locales. El problema es la variable global que está apuntado, o sea, la variable compartida entre las dos funciones que está apuntada por el self. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si yo creo entradas y salidas digitales y dos salidas la usan una tarea y otra salida la usa una tarea y nunca usan la misma salida, no pasa nada. El problema es cuando uso el mismo elemento desde dos tareas. Pero la función de digitales que nosotros hicimos, mientras vos no compartas una salida entre dos tareas, funciona perfecto. Porque cada una tiene su variable y es reentrante, entonces yo puedo estar manipulando una salida y empezar, sin haber terminado, manipular otra salida y no va a pasar nada. Lo que podrá ser un problema es que manipule la misma salida. ¿Se entiende? Vamos a tener problemas con esto porque vamos a usar la misma pantallita para ajustar la hora. Claro, pero por ejemplo no vamos a tener problemas con las teclas porque a las teclas se les da una sola tarea para que las escaneen. Entonces, ¿qué es lo que tengo que proteger? Ya es en el momento en el que estoy haciendo las tareas. Y para ese momento ya debería tener unas piezas enormes para resolver mi problema y solo me queda el anteúltimo encastre de piezas. Y el último encastre de piezas es crear las tareas y conectarlas entre ellas. ¿Se entiende? Pero ya estoy con bloques muy grandes y ya lo que me queda es ordenar secuencias cortas. Y todo lo otro lo hago independiente del sistema operativo de preferencia. Depende de lo que esté haciendo, pero en general se puede. Entonces, la parte que hago con TDD no la hago con sistema operativo. Y la parte que hago con sistema operativo ya es tan sencilla que la pruebo andando en el plaque y listo. O la pruebo de otra forma. ¿Sí? Bien. Entonces, la idea es, defino un mutex, que es no es un semáforo y el semáforo se usa, pero es algo que representa una cosa compartida y que solo puede tomar uno. Cuando uno lo toma, ya no está disponible para el resto hasta que lo devuelva el que lo tenía. Ahora, hay un par de cositas problemáticas que pueden ocurrir con esto. Mucho más. Supongamos que tenemos dos tareas y dos cosas compartidas. Vamos al dibujito. Esta tarea es la menos prioritaria, esta tarea es la más prioritaria. La tarea más prioritaria está bloqueada, no tiene nada que hacer, está esperando un evento externo. Y la tarea menos prioritaria está ejecutando. Y pide el primer recurso, pide el primer mutex. Nadie lo está ocupando, se lo dan. Sigue ejecutando, y en lo que sigue ejecutando viene un evento que desbloquea a la tarea T2 y la pone en ready. Como esta es más prioritaria, cuando termine el planificador, la que va a empezar a ejecutar es la T2. La T2 viene ejecutando, pide el otro recurso que teníamos compartido, el R2. Está disponible, te lo doy y sigue ejecutando. Y ahora, con R2 ocupado, se le ocurre pedir R1. R1 no está disponible porque lo tomó esta y no terminó. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que esperar, no me queda otra. ¿Ya lo viste? Bueno, me bloqueo y le digo a R1, seguí a T1. Fantástico, sigue T1 y ahora a T1 se le ocurre pedir R2. Y nos quedamos, yo tengo uno y quiero el otro, yo tengo que vos querés, y de ahí no se sale. Apague y vuelve a prender. No hay solución. Si llegamos a eso, no hay solución. ¿Qué hace FreeRTOS por nosotros? Nada. Muchachos, si van a compartir más de una cosa, fíjense el orden en el que les piden. Si todos pedimos R1 primero y R2 después, esto no sucede. ¿Sí? Pero. Eso es creo que lo que preguntaba recién. Si yo estoy usando el recurso R1 en la tarea T1 y llega la tarea T2, por más que sea prioritaria,
Si yo no le cedí el mutex, ¿cómo es que se empezó a ejecutar la otra? Porque no sabías que le iba a pedir el mutex. Porque el mutex se pide por código X tiempo adelante después de que ella se bloqueó. Si vos ya tenías el mutex es otra historia. De todas formas no es buena idea esperar cosas con el mutex. Fíjate que esta no está esperando con el mutex. La sacaron mientras tenía el mutex, que no es lo mismo. ¿Se entiende? Yo empecé. No, vos no empezaste, vos no estabas ejecutando. Vos estabas esperando los 500 milisegundos. Vos sos T2. Vos estabas esperando los 500 milisegundos. Cuando terminan los 500 milisegundos te digo, arrancá. Es decir, para arrancar, para trabajar necesito la pantalla. Toma la pantalla, está disponible. Ahora necesito el teclado. No, para el teclado lo tenía la que estaba cambiando el teclado. Porque recién allá. Porque no sos adivino. Soluciones a esto, pedí todo de entrada. Pedí este, pedí en el mismo orden. Si pedimos siempre R1, R2, R3 y pedimos en el mismo orden, no sucede. Esto es como el problema de las rotondas, en definitiva. ¿Sí? De hecho, después si quieren leer, hay un problema que es el de los filósofos en Plato, que es un ejemplo de esto. Lo que pasa es que es más difícil de entender, porque son 4 tareas. Acá, con 2 tareas, 2 cosas compartidas, ya estamos. ¿Sí? Básicamente el problema es, hice así y vos te quedaste igual, digamos. ¿Sí? Si rompemos la simetría, se acabó el problema. Esto se llama deadlock, o interbloqueo, o abrazo mortal, traducción al español. ¿Sí? Algunos sistemas operativos tienen algunos mecanismos para impedir el deadlock. OSEC, que es un sistema operativo que enseñamos en algún momento, que viene de la industria automotriz, previene el deadlock. Pues no podés entrar en deadlock. ¿Por qué? Porque antes de empezar a ejecutar, en tiempo de compilación, le tenés que decir qué recursos vas a ocupar. Entonces él sabe qué recursos se comparten con quién, y en cuanto vos tomes R1, como compartís R1 con este, mientras tengas R1 vas a estar por encima de T2. Pero para eso ya sabe de antemano que vos usás R1. Entonces le tenés que decir, antes de crear la tarea, qué recursos vas a ocupar. Le tenés que declarar todo. En el caso de OSEC lo hace el compilador, pero porque se genera código a medida del proyecto. O sea, vos no tenés el código fuente, sino que tenés plantillas del código fuente. Y el código fuente se genera justo para tu proyecto. Si vos tenés 4 tareas, el array de tareas tiene 4. Pero el enlazador no se da cuenta que está compartiendo variables. Sí, pero No le... es que no sé en qué tiempo. Esto es un problema de ejecución. Si esta no se hubiese cortado acá, sino que se hubiese cortado acá, si esto llegaba acá, el problema no estaba. Entonces, o tengo que hacer preasignaciones de cosas, que es una forma de prevenir el deadlock, decir, che, yo voy a usar R1, R2, R3. Entonces, con eso el planificador dice, pará, vos querés R1, listo, te doy R1. Cuando esta se desbloquee, dice, no te voy a poner a vos en ready, porque podrías tomarme, entonces hasta que esta no termine con R1, vos no podés ejecutar. Solo le damos pruebas, sí, pero no podés ejecutar, porque me vas a llevar un método peor, digamos. ¿Sí? Insisto, acá si las dos piden R1 primero, también se resuelve el problema. O sea que a veces con solo repensar un poquito el algoritmo alcanza y sobra. O ni repensar el algoritmo. A mí me hace falta R1 acá, pero lo pido antes que R2 y ya lo tengo. No es lo ideal, sí, bueno, pero las consecuencias son peores todavía si no. Y yo soy la más prioritaria. Entonces lo pido antes y lo tengo más tiempo bloqueado porque soy lo más crítico. ¿Pero pedir el mutex son directivas al compilador o no? Son funciones llamadas a función. Así pero, como haces betask delay, pedís el mutex. Pero entonces yo pido en una línea R1 y en otra línea R2 también puede haber un... No, porque ya tenés R1. Si vos ya tenés R1 y esta también pide R1 primero, cuando pide R1 se va a bloquear y esta no puede tener R2. ¿Por qué? O sea, tiene que... El orden también... El orden es que en realidad el problema es que está en el orden. Si todas piden el mismo orden no hay mayor problema. Por eso les digo, no es tan difícil la solución, como tampoco es tan difícil generar el problema, ¿no? O sea, pero el problema está en el orden en el que hiciste las cosas. El problema surge de que el orden está cruzado. Entonces podés entrar en un punto en el que ninguno de los dos terminó.
Y supongo que este es un problema bastante difícil de diagnosticar si no lo hemos hecho bien de entrada. A veces anda bien el 90% del tiempo y de repente falla y no sabe. Puede llevar 10 años andando bien. Y un día falla porque sí, chao. Bueno, hay algunas herramientas que te permiten hacer análisis, o sea, armar modelos de máquinas de estado finito que te muestran más o menos cómo se comportan los códigos que vos hiciste y te permiten determinar si hay de lo que no. Pero tienen que ser programas relativamente simples. El problema es muy complejo. O sea, el problema es que cada una de estas cosas te genera una bifurcación. El árbol de cómo se va combinando es un árbol que enseguida crece a muchas ramas. Lo que se hace es matemáticamente seguir todas las ramas, cosa totalmente imposible. Entonces, ¿qué se hace? Se encuentra el momento en el que este pedazo de árbol es idéntico a este. Porque como esto es cíclico, hay un momento en el que cada rama es una copia de algo que ya tengo. Y de esa forma se lo va podando al árbol. Así, bueno, si en todo esto no sucede, no va a suceder nunca, porque en realidad no son árboles, son grafos que se llaman. Entonces, una vez que construiste eso, recorres cada uno de los caminos y analizas, suponiendo que te dé la memoria para representar cada uno de los caminos, cada uno de los estados. Entonces, hay herramientas que son bastante fáciles de usar, pero cuando el problema se vuelve un poquito grande, empezamos a hablar de días, de simulaciones y de cosas por el estilo. Si hago crítico, esto. Lo tenés que hacer. O lo haces con la parte crítica. Por eso lo primero que haces en los sistemas críticos es separar lo crítico de lo no crítico. A lo crítico le vas a meter 10 veces o 100 veces la cantidad de esfuerzo y plata que a lo no crítico. Entonces, lo primero que vas a hacer es separar cuáles son las cosas críticas y en esas vas a poner todo. Y hoy por hoy, en general, incluso hasta lo separas en 2 micros. Entonces, este micro es el que maneja las partes críticas. Esto y todo el resto es supervisión. Te aseguras de que no puedan interferir, de que solo saque información y la vea, y listo. Ese es más o menos el esquema de trabajo. Pedir el mutex es en ascendente. Es una función. No, una función. Ah, De hecho. pero, o sea, X semáforo take para tomarlo y X semáforo give para devolverlo. y le tengo que decir qué es lo que tomo. El mutex. Vos creás un mutex. Pero el mutex contiene las variables. No, el mutex es un testigo. Es algo que representa a otra cosa. Vos sos el que sabe que esto representa esto. Entonces vos haces un create mutex, le ponés como nombre pantalla y después tomás pantalla y eso representa la pantalla. O sea, hay un mutex diferente para cada cosa Que compartís. Es una base. Pero no para cada... sí, por eso es que les dije es un testigo, es una cosa intangible que una vez que la agarre yo no la puede agarrar nadie más. Y que representa a algo que compartimos. Entonces, si yo tengo eso, puedo usar lo que compartimos en forma segura. Y si no lo tengo, no. ¿Sí? Menos grave que eso, pero igual de problemático. Este sí tiene solución. Este ya viene con solución de fábrica. Me falta un dibujo. Es este, tiene mal puesto el título. Es inversión de prioridad. Tengo 3 tareas. Esta es la menos prioritaria, esta es una intermedia y esta es la más prioritaria. Y tengo una sola cosa compartida, no me hace falta más que una. La menos prioritaria comparte algo con la más prioritaria. Viene ejecutando, toma el recurso compartido. Llega un evento y se desbloquean T2 y T3 juntas, o no tan juntas, no importa en realidad. ¿Sí? Lo cierto es que se desbloquea T3 y empiezo a ejecutar T3. En algún momento de por acá también se desbloqueó T2 y T3 pide acceso al recurso compartido. No lo tiene que esperar. ¿Quién va a seguir ejecutando? T2. T2 se ejecuta muy pancha, cuando termina, recién le da el procesador a T1, que sigue ejecutando, libera y recién puede entrar T3. Resulta que T3 estuvo esperando a T2, pero T3 es más prioritaria que T2.
no debería haber esperado a T2. ¿Pero por qué la espera T2? Porque T1, que está por debajo de T2, tenía algo que ella necesita. Y esto sí tiene una solución muy simple que se llama herencia de prioridad, que los mutex ya la tienen incorporada. En el momento en el que T3 se bloquea con R1, la tarea que tiene R1 sube a la prioridad de la tarea que está esperando. Entonces, temporalmente, de 1, o sea, en el momento en el que esta se bloquea, ¿no? Cuando esta pide el recurso y está bloqueado, automáticamente a la tarea que lo tiene lo voy a subir a la misma prioridad que la que está esperando. Y en cuanto lo desocupe, vuelve a su prioridad normal. ¿Sí? Entonces eso se llama herencia de prioridad. La tarea que tiene algo hereda la prioridad de la tarea que lo está esperando. ¿Sí? Solo una vez que la tarea se bloquea en la espera y solo mientras lo tengo ocupado. Y entonces este sí se resuelve automáticamente. ¿Sí? Los mutex de FreeRTOS tienen herencia de prioridad. Entonces resuelven la inversión de prioridad. No así otras cosas que son muy parecidas, que lo vamos a ver, que es el semáforo binario, que no tiene herencia de prioridad y podrán caer en esto si lo usan. ¿Sí? O sea, se puede usar, pero la idea es usarlo para otra cosa. Si lo usan para esto, lo que pasa es que el semáforo binario es muy parecido al mutex. La única diferencia es la herencia de prioridad, justamente. Profe, ¿y todo esto lo soluciona el sistema operativo a nivel software? Todo esto, el sistema operativo te da herramientas para que vos lo soluciones. O si querés, lo soluciona usando las herramientas, pero vos tenés que entender cómo funcionan las herramientas. O sea, tenés que entender el problema y tenés que entender cómo funcionan las herramientas. Las herramientas de esto es fácil. Es simplemente avisar antes de empezar y liberar al terminar. Y tratar de liberar lo más pronto posible. ¿Sí? El problema es, bueno, encontrar la imagen de la sección crítica, y en algunas cosas mantener la sección crítica corta también es medio complicado. Tenés que poder repensar la forma de programar. ¿Sí? Entonces, nuestro cronómetro debería tener estas cosas o alguna otra para resolver las comunicaciones que teníamos. O sea, las variables no deberían entrar así nomás, ¿sí? Y algunas otras cosas más. Entonces, el miércoles vamos a ver un par de soluciones más interesantes, porque esto solo resuelve uno de los dos problemas: el valor inadecuado en la variable. No resuelve la espera entre que uno le avise al otro que ya hay datos. O sea, el problema de espera activa, con esto no lo resolvemos. Con esto logramos que las variables no tengan valores incorrectos, nada más. ¿Sí? Entonces, el miércoles vamos a ver qué herramientas tenemos para comunicar y al mismo tiempo resolver sección crítica, o sea, algo mejor que variables globales. Entonces ya directamente el sistema operativo resuelve las dos cosas al mismo tiempo: los problemas de sección crítica, porque la variable es del sistema operativo, y los problemas de esperar que tenga un cierto valor. ¿Sí? Y con eso vamos a rearmar el cronómetro a algo más robusto que eso, que parece que anda, pero no anda. Y con eso van a tener todo lo que les hace falta para ustedes ver cómo resuelven esto en su reloj. Es muy probable que puedan usar más o menos el diseño del cronómetro. Por eso también está la idea del cronómetro. Más o menos lo que hay que hacer es lo mismo. Detalle más, detalle menos. Entonces, el diseño del último cronómetro que yo les voy a mostrar podría servirles de base para el reloj de ustedes. ¿El ejemplo lo va a subir o no? Sí. Sí, porque van a tener que cambiar unas cuantas cosas igual. O sea, les va a servir para terminar de entenderlo y para usarlo de base de diseño y para usarlo de base de funciones, o sea, cómo se llaman las funciones y cómo se las maneja. Entonces, de todas formas, por ahí van a tener que revisar la documentación, sí. Pero ya tienen un ejemplo concreto andando, siempre es más fácil. ¿Y los tasks pero, hay que documentarlos también? O sea, cuando con el oxígeno. Sí, en realidad sí. Son funciones, como cualquier otro. Nos vemos el miércoles. El miércoles avanzamos un poquito más con esto y vemos ejemplos, y de ahí nos queda una diapositiva más que es interrupciones. ¿Qué pasa cuando tenemos interrupciones? Y sistemas operativos. Y con eso terminamos.